ha recibido que lleve el tiempo de la palabra, hermano? No ha recibido. Qué bueno. Entonces dejaremos a hermano Gilberto que nos lleve el tiempo de la palabra. Me reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo y con la Madre Iglesia. Perdónenme. Gracias por ese hermoso perdón, hermano. Si usted recibió una palabra, la puede poner en esta hora. Amén. Sí, hermano, Dios les bendiga. Amén. Por misericordia del Señor me regalaba Romanos 4, hermano. Romanos 4, hermanito. Busquemos el libro de Romanos capítulo 4. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, Romanos capítulo 4. Qué bueno es el Señor. El ejemplo, bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra Romanos 4. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuya incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, por tu palabra que hemos leído. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Es un bálsamo fresco a la vida de mi hermano. Noche cuando el Señor nos pone, ¿verdad?, ese ejemplo de Abraham, aleluya, de aquel varón que estando allá en Ur de los caldeos, fue llamado por una voz que él ni siquiera jamás la había oído. Desde ahí oímos voz audible y no estamos seguros si no ha hablado Dios. Pero este varón, cuando oyó, ¿verdad?, la voz de Dios, el cual estaba allá en Babilonia, porque Ur de los caldeos, ¿verdad?, era tierra de Babilonia. Imagínense que desde allá trajo a Abraham y la trajo, ¿verdad?, para la tierra de Canaán. Bendito sea. Antes de que hiciera obra, le fue contada por justicia esa fe. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora, y que veamos la comparación de ser lo más explícito, porque el Señor es Dios también, ¿verdad?, de los circuncisos y de los incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a hablar para que nos entendamos. Él es Dios de los cristianos y Dios de los que no son cristianos. Bendito sea el Señor, para que ahí nos entendamos. Los no cristianos fue, verdad, una ley que Dios le dio a Abraham, pero hasta después, ¿verdad? Bendito sea el Señor, cuando ya vino verdaderamente el Señor y lo probó, y a él le obligó que él, ¿verdad?, se circuncidara. Y él, ¿verdad?, hizo el pacto con Dios, con su hijo, con Isaac. Entonces, bendito sea el Señor, ahí llegó la ley, pero antes no había ley. Nuestros padres, según, oiga, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestros padres, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, como quien dice, ¿verdad?, si él hubiera encontrado algo en la carne, ¿de
tendría por qué gloriarse como cuando usted dice, "Ah, hoy soy licenciado, soy ingeniero, soy doctor, y tengo tantas tierras, tanto, bueno, vehículos, tengo mi negocio". Está bien, esta es obra. Y se está gloriando, ¿verdad?, en esa obra, pero es una obra de la carne, es una obra verdaderamente, ¿verdad?, material. Pero Dios no estaba hablando de esa obra, porque también tiene premio, y no es malo que usted se gloríe por esa obra también, porque bendito sea el Señor, ¿verdad? Y lo más palpable que tengo yo tengo 16 años de no percibir un salario. Yo no percibo un salario cada mes, ni cada semana, ni cada año. 16 años de que Dios verdaderamente, y no le pido a la iglesia, y vete, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, a la tierra que yo te daré. El Señor me dijo a mí, hace 16 años, deja tu trabajo, y yo te voy a mantener. Aquí muchos me juzgaron, ancianos, jóvenes, niños, pastores y todo, me juzgaron. Pero hoy, con todo el Señor me dio por misericordia, tengo 16 años y nunca le he llegado a pedir $1 a usted. Aleluya, santo Señor. Ese es mostrar la obra. Otros es mostrar la obra que no tenía nada, hizo su casa, bendito sea el Señor. Construyó su casa, ¿verdad? O aunque sea ahorrando, pero en su tiempo comenzó de ladrillos en la calle, los echaba en un pique que tenía y me los traía para la casa. Y ahí los iba amontonando. Agarraba una piedra y los iba amontonando. Entonces, la gente pues miraba que uno tal vez recogía esta basura, andaba recogiendo. Sí, porque de los ricos que votaban en otras construcciones, agarramos ahí, los vecinos también pueden saber de que yo agarraba los bloques que ya tenían cemento y después con un cincel les quitaba el cemento y yo los dejaba como bloques. ¿Qué están pegando? Esa es la obra que están mostrando material, ¿verdad? Y eso es lo que reafirma la fe espiritual, porque muchos creyeron. Tal vez, ¿verdad? Comer, ¿verdad? Imaginen que ya no estaba el papá y después del papá ya creo que ya van a ser 2 o 3 niños. Una ya es licenciada, la otra ya va a ser también licenciada y los otros se graduaron de bachiller. O sea, estamos ahorita de creer al Señor. Todos los días que usted tenga esa silla es que usted va a venir a recibir la palabra del Señor y que Él le va a responder. O sea, como quien dice, la perseverancia en hacer las cosas, verdaderamente es porque uno tiene fe. Si usted viene todos los días o los días que viene porque tiene fe. Viene todos los días por obra de circunstancias que no le pagan, tiene que tener seguridad que le va a pagar. Mire, oiga lo que dice. Porque si Abraham, oiga, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, las obras materiales, no, porque muchos pueden tener. Y sin tener salario. Yo creo que cuando ya estaba en el trabajo no hubiera podido ni siquiera ni salir en el tiempo de la tener. Pero el Señor, aquí nos tiene. Y dice aquí, porque ¿qué dice la Escritura? Que dio a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Esa fe. Cuando usted recibió a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis hermanos llegaban a orar ahí a la casa y no veían nada con Dios. Entonces, nunca deje de ir, nunca deje de hacer la obra del Señor. Tiene que tener la fe que de un momento a otro el Señor va a hacer la obra. Como dicen, tanto va la gota al cántaro que hasta lo dice, tanto va la gota a la piedra que hasta se quiebra. Así hace hoy. Entonces, así es la obra del Señor, con la insistencia que nosotros tenemos, se hace la obra. Entonces, esa fe, la convicción, que es dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que nosotros creer que nosotros venimos. ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Ahí me tocó. Ahí sí ya donde me tocó y ya dije, ya no puedo, porque si yo desobedezco, es que como que no le estuviera creyendo a él. Entonces el Señor le está poniendo de ejemplo a Abraham, ¿verdad? Y por eso dice el Señor aquí, en hebreo, que veamos a los pastores y cuál ha sido su conducta y su fe dentro de la obra del Señor. Nosotros tenemos que darle verdadera obra. Oiga, esto es bien importante, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Pero al que obra no se le cuenta, ¿verdad?, la obra, oiga, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Ejemplo, usted va al trabajo, allá va a hacer obra, pero esa obra verdaderamente no se le cuenta, ¿verdad? O sea, no se toma en cuenta, ¿verdad? Va a ser, digamos, una obra, entonces eso usted, ¿verdad? No es una gracia que le esté pagando el salario, no, esa es una deuda del que lo contrató y tiene que pagarlo, bendito sea el Señor. En cambio, oígase aquí, eso no se toma en cuenta, dice el Señor. ¿Cómo que dice? Es la obra material, ¿verdad? No se toma en cuenta, porque es una deuda, como quien dice, yo tengo una deuda con el Señor de venir a trabajarle en la obra del Señor. Entonces el Señor, cuando me dijo que dejara de trabajar, bendito sea el Señor, ¿verdad? Él se vio obligado. Ya no me está dando, digamos, mi comida, mi salario por gracia, me lo está dando como una deuda de Él hacia mí. Bendito sea el Señor. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? O sea, tiene obra, ¿no? Yo puedo ir todas las veces a ganar almas, a predicar la palabra, pero si yo no le creo al Señor, eso no se me va a contar como gracia, sino que como deuda. Pero si yo voy y creo, y vengo y persevero hasta que verdaderamente venga el Señor ahí para ser salvo, eso es lo que va a contar como 30 años creo que pasó todavía cautivo allá en Egipto y no vio. Y él no se vio porque él quería ver la bendición, o sea, su justicia allá en el reino de los cielos. Y por eso hoy el Señor lo pone como ejemplo. Dice, pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino que como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, vamos a ver cuál es la obra en la que el Señor nos justifica. Oiga lo que dice aquí. Mas no está hablando de una obra material, está hablando de que no haga obra, pero sí, oiga, porque tiene fe, dice. Pero al que no obra, o sea, que usted no puede hacer nada, bendito sea el Señor, materialmente, pero sí cree que Dios tiene poder. ¿Para qué? Oiga aquí, más al que no obra, sino cree al fornicario. Yo tengo que creer, o sea, esa es la mayor obra espiritual que yo tomo como justicia, o sea, la fe espiritual, de que yo voy a creer que Dios puede perdonarlo a usted que esté en el adulterio. Y no caso, cosa contraria, lo que hacen los demás hermanos que se creen bien seguidos, ¿verdad? Alma que pecare morirá, y lo sacan de la iglesia. Aquí, explicado, no les tiene explicado en esta hora. Porque en la iglesia nosotros andamos viendo de que la hermana, como le digo, cómo viene vestida, cómo viene, ¿verdad? Entonces, usted va a creer en aquel que justifica al impío. Como usted dice, Dios tiene poder para poderlo cambiar, para poderlo hacer una nueva criatura. Y que sea verdaderamente un ejemplo para los demás, como dice el Señor, lo más vil de la tierra. Y ha quedado escrito aquí en la palabra del Señor. No sé si ustedes explicando. Si tienen alguna duda, díganme, pero ¿por qué ustedes van a ver en veces aquí y dicen, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Por qué aceptan los hermanos ahí que ahí está el adúltero, que ahí está el fornicario? Porque nosotros creemos al que justifica al impío. Gloria a Dios. Eso es lo que más le cuesta al cristiano. ¿Y cómo va a estar esa profeta allí, que es una gran soberbia, una gran rebelde, una gran fornicaria, que me a los cultos llega? Y esos hermanos ahí, esos hermanos están ciegos. No, estamos creyendo en el que justifica al impío. Bendito sea el Señor. Por eso que uno no puede desechar a nadie. Por eso que yo digo, ¿verdad?, que no, él no echa a nadie afuera. Él le llevaron a aquella prostituta, incluso le dijo a aquellos varones, las prostitutas, los publicanos y las rameras van adelante de vosotros, reino de los cielos. Ahora tenemos que decirle que si hay pecado tampoco uno entra en el reino de los cielos. Pero el Señor quiere decirle que tomemos el ejemplo de Abraham, de que él recibió la justificación y su fe le fue contada por justicia porque creyó sin que hubiera ley. Solamente creer que hay un Dios todopoderoso que tiene poder para poderlo transformar y cambiar a nosotros y quedar hincado
frente al hermano que me hizo llamado. ¿Qué le enseñó? Me agarró de aquí como a Pablo y me hizo caer en un carro. Todavía mi esposa me dijo, ¿qué chiste? Me dijo, sabía que era tremendo, que no quería nada con Dios. Entonces, pero como Dios ya me vio obligado, él tiene sus métodos, solamente le dije, sí, yo ya sé lo que hice, le dije. Así que otro trabajo que vamos a hacer en otro lugar, pero de lo contrario, no nos hemos quedado. ¿Por qué? Porque hemos creído en este que justifica al impío. Pero el que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también de esta bienaventuranza, ¿sabe quién es? Es el ladrón que estaba con Jesús. Ese ladrón que estaba con Jesús, ese no hizo obra. Oiga, mire, vamos a leerlo aquí. Mire. Dice en el 6, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Digo, Señor, no digo cuando estés en el paraíso, en ese momento, ¿verdad? Ese recibió la bienaventuranza, 3 veces bendecido y fue directamente sin obras. Alaba. Aleluya. Ese es el mayor ejemplo. El Señor te cambió. Así también el justo está trabajando en la obra del Señor. Si un pecado cometiere andando trabajando en el Señor, todas las obras que hizo tampoco le son contadas. No lo digo yo, lo leemos, veamos. Mire, allá en Ezequiel, creo que está, capítulo 15. Estamos hablando. Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, las abominaciones que vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Oigan, Aleluya. si el impío se arrepiente de corazón, yo le perdono todos sus pecados, no les he tomado en cuenta, y pecaste, y yo la justicia que hiciste, las obras que hiciste, no te van a ser contadas. Es que Dios es justo. Entonces Dios quiere que veamos el ejemplo de Abraham, que él creyó en aquel Dios invisible. Aquí muchos somos como Tomás, que queremos hasta no ver o hasta no tocar, no creemos, bendito sea el Señor. Aleluya, volvemos allá a Romanos. Oiga lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es el momento que el varón de ese ladrón le dijo a Jesús, yo quiero estar contigo en el paraíso. En ese momento le perdonó todos los pecados y se lo llevó también al paraíso. Ese recibió la bienaventuranza. Y ya no lo inculpó de pecado, porque Dios no es como usted y como yo, que si su marido lo traicionó, si su mujer lo traicionó, ahí le estamos recordando todavía. Eso fue hace como 30 años y todavía lo estamos recordando. No, Dios ya no te recuerda lo que hiciste. Él te lo olvida, mi carácter, te lo olvida. Ahora, si volvés a pecar, Dios te lo vuelve a recordar. Aleluya. Después dice, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. O sea, esta bienaventuranza solamente para los cristianos. No, oiga lo que dice. También para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, como se dice, esta bienaventuranza no solamente para los cristianos, es para aquel que no está en la obra del Señor y se arrepiente. Él es bienaventurado también. Y usted y yo, si nos arrepentimos cada vez que venimos acá a la iglesia, sirven las bienaventuranzas, pero procuremos no pecar más. Pero aún así el Señor, Él pone por obra su palabra, dice, si tu hermano pecare 70 veces 7, perdonalo en el día. Yo te perdono todos los pecados, porque Él no puede despreciar su palabra. Él no puede, ¿verdad?, transgredir su propia palabra. Si nosotros nos pide que perdonemos al hermano 70 veces en el día, al hermano, Él también nos perdona. No estamos hablando de 70 así en números materiales,
70 veces es un número infinito. Aleluya. ¿Cómo pues, voy en el 10, cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí está haciendo así como que dice, ¿cómo le fue contada la fe a Raúl si no era cristiano? Y siendo cristiano, y después no siendo cristiano, y volviendo a ser cristiano, como que dice, le fue contada cuando no era cristiano. Hoy le es contado, si tú siendo cristiano y venís y te arrepentís, te es contada también. Aleluya. El perdón. Qué bonito, ¿verdad? Se oye como un juego de palabras, como ya bien cantinflesco se oye esta parte, pero es lo mismo. Yo lo estoy tratando de explicar con las palabras así, del no cristiano y del sí cristiano. O sea que viene el impío, el que no es cristiano, aquel que no ha recibido a Jesús. Perdón, los impíos somos los de adentro, aquellos no son creyentes. Aquellos vienen y se arrepienten, les contada por justicia esta fe. Y también a los que estamos aquí, si nosotros estamos pecando y venimos a pedir perdón de corazón al Señor y nos apartamos de toda la maldad, también nos es contada esa fe. O sea que ¿cómo se llama? A Abraham le fue contada antes de que hubiera ley, que hubiera, ¿verdad?, una palabra así escrita. Porque antes no había palabra escrita, solo de oídas, de voz. Como antes cuando la gente hacían sus pactos, los de pacto de hombre, o sea, venderme este terreno, de aquí para allá, ya, sí, vaya, este es tuyo, ya, era palabra, pues le daban el dinero y no había ningún recibo, ninguna escritura, ni nada, y eso respetaban, que esa tierra ya era de plano, porque lo había pagado. Hoy en día no, si usted ha pagado el terreno y no tiene escritura, llega otro y le hace una escritura, y se lo quitó, bendito sea el Señor, aleluya. Porque ya no hay, ¿verdad?, aquel valor, ¿verdad?, de caballerosidad, que la palabra era ley. Hoy siempre tiene que haber, oigan, hasta si le vas a hacer un préstamo a un hermano, hacerle mejor un recibo que le has prestado, porque después va a decir que es mentira. Sí, hermano, hay hermanos que no quieren pagar. Aleluya. ¿Hasta dónde? En mi iglesia, hermano. Mire, yo aquí tengo un recibo de ahí de lo que le prestamos dinero. Cuando yo vi que ya nadie pagaba, dije yo, la iglesia ya no va a prestar dinero a ningún hermano. Allá vayan a hacer préstamos a los bancos, a los prestamistas, pero aquí la iglesia no va a hacer préstamos. Nosotros recogemos una oferta de amor, pero no préstamos, porque después ahí está un recibo que no pagaron. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Y cómo voy a yo a decirle, págame? Si no me lo va a contar también como justicia el Señor y que tengo que perdonar. Así dice el Señor. Deuteronomio 15 dice que si le prestas a tu hermano, perdonártelo. Si llega el año de la remisión. Así que por eso que cuando usted preste algo, préstelo y diga al hermano que se lo pague. El hermano que no sea tramposo tampoco y que lo pague. Pero también usted tiene que ir ya pensativo de que el espíritu de error se les mete y ya lo pagan. Y no se van a estar enojando porque esto es más pecado de usted que el que le debe. Aleluya. Santo el Señor. ¿Cómo pues la fe le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos les fuera a ser contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor les dijo, vaya, mira, le dijo, yo te creo a ti. Vamos a leerlo. Génesis 17:10. Mire, aquí donde el Señor hizo la circuncisión a Abraham. Lo voy a leer desde el 7 para que entendamos, pero la palabra está en el 10. Oiga lo que le dijo el Señor a Abraham. O sea, él ya le había creído, eso es lo que nos quiere explicar el Señor. Abraham ya le había creído sin tener un pacto, sin que Abraham le dijera, sí Señor, yo voy a cumplir, ¿verdad? Yo te voy a creer. No, él le creyó. Eso sí quiere que usted y yo seamos. Dice aquí, y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Oiga, ¿qué era la circuncisión en aquel entonces? Era como una firma de pacto, que al niño o al adulto, por ejemplo, al niño o al adulto que se volvía a Cristo o aceptaba ser de la tribu, digamos, de Abraham o de la descendencia de Abraham, le decía: vaya, te vas a quitar el prepucio ¿de qué? De tu miembro viril. A los hombres, a los niños le rompían ahí un pedacito del pellejito del miembro viril, y esa era la circuncisión, era pacto de sangre, eso le sangraba, y se lo hacían con una cuchilla bien afiladita. Esa era la circuncisión. Aún a los grandes, y Abraham ya grande lo hizo, ya era un adulto cuando se hizo, le agarró le dan sus pedacitos con una cuchilla bien afilada, y ya se voló. Ese era el pacto, y todos los judíos se hacían ese pacto, y si no lo hacían, y el que llegaba y quería ser parte de ellos, ¿verdad? El mismo Señor habla de que Pablo le dijo a Timoteo, obligaron los ancianos de la iglesia obligaron a Timoteo a que se circuncidara, porque Timoteo era de un padre también, ¿de dónde era? De griego, y era de una madre judía, pero lo mandaron a circuncidar para que creyesen que era de los judíos. Ahora dice Romanos 3, aquí antes dice que ya no es esa circuncisión, sino que hoy es la circuncisión del corazón. Vamos a leerlo, aquí mismo en Romanos 3. Pero que vemos ahí de que la circuncisión antes era en el miembro viril, era en el prepucio del hombre. Ahora en Romanos 3, lo vamos a leer aquí en el 12, vamos a leerlo aquí, en el 2:28, o en el 27 lo vamos a leer. Vamos a leer 27, 28 y 29. Oiga, lo voy a leer mejor desde el 25 para que lo entendamos. Ay, perdónenme, es que quiero darle contexto para que usted entienda ahora que ya la circuncisión ya no es en el miembro viril, sino que es en el corazón. ¿Y qué es lo que simboliza la circuncisión del corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tengamos? Dice: si pues el circunciso, no, en el 25, pues es verdad, en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente, oiga, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que te hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te circuncidas el corazón, hoy quiere decir que ya no tienes que, bendito sea el Señor, ¿verdad?, quitarte todos esos prejuicios. Lo que venimos hablando, que si usted viene a ver si la mujer adúltera o fornicaria, quitarte ese prejuicio que haga, Dios la va a juzgar a ella. Esa es la circuncisión del corazón. Si la hermana viene ahí con un vestido enseñando todas sus partes íntimas, orarle al Señor y dejarla. Circuncidarte, quitarte todos esos prejuicios. Circuncidarte, como quien dice, sé santo. No estés juzgando para que nadie te juzgue. No veas la paja del hermano en el ojo, desde la viga que tenés tú. Aleluya.
Esa es la circuncisión. No tengas odio, no tengas resentimiento, no tengas avaricia, no tengas malicia. Esa es la circuncisión ahora. Ya no es cortarte la parte del miembro de Dios. Porque muchos eran circuncidados, como muchos aquí. Aquí estamos en la iglesia, pero todavía hay muchos que tienen odio, resentimiento, celos, avaricia, malicia, malos deseos. Hay algunos que hasta fornicación tienen, otras cosas. Y aquí están. Esos no son los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que se limpia. Se limpia, hace el pacto. Yo he creído con Dios y que le temo a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal es la inteligencia. Pero muchos creemos a Dios, tenemos la sabiduría de Dios, pero no nos apartamos del mal. Por eso es que muchos pastores y otros tipos de religiosos hacen cosas que no le agradan a Dios. Y saben, pero no son inteligentes, no se apartan del mal. Entonces Dios le está diciendo, la justicia le es contada a usted, ¿verdad? Por la fe. Si usted tiene fe, va a buscar de estar lo más santo posible, ¿verdad? Alguien puede preguntar y va a decir, hermano, fíjate que yo no me pude casar por alguna circunstancia y quiere usted que lo van a condenar. Los que son de la circuncisión lo van a condenar, no. Si no te bautizas vas a ser condenado. Pero tal vez tiene mejor obras ese que le está juzgando y le está condenando. Eso solamente Dios lo va a hacer. Solamente Dios es el único. Legalmente nosotros tenemos que explicarle que debe de hacerlo. Pero al final, el que lo va a ser el Señor. Dice, porque como está escrito el nombre de Dios, vamos a ver, nos volvemos aquí, perdón. En el 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, como que dice, para que fuese padre de todos aquellos creyentes que no son cristianos, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Como que dice, tenemos que seguir, ¿verdad?, los pasos de Abraham antes de ser circuncidado. Como quien dice, no hay necesidad que hagas un voto digamos, de pacto así, Señor, yo te prometo. No, seguir las pisadas con fe, creyendo que Él te va a perdonar. Qué bueno es que tú te cases, te bautices y todas las cosas, pero mejor es que tú sigas creyendo. Y cuando lo sigas creyendo, vas a casarte, vas a bautizarte, vas a caminar bien, no vas a tener malos pensamientos, en ninguna clase de pecado. Esa fe es la que te va a contar como justicia. No porque tenga ley, usted va a portarse bien. Como muchos dicen, aquí muchos dicen que cuando miran al pastor ya quieren hacer bien santitos. No, si Dios siempre te está viendo, donde quiera que estés. Muchos nos equivocamos. Ahí en el trabajo, ¿verdad? Vea que cuando venga el jefe, ahí se ponen a trabajar. Cuando no está el jefe, ahí se andan haciendo lo. Bendito sea el Señor. No, hay que ser sincero. Tampoco no te vas a matar, pero lo normal, lo real, lo que tenés que hacer, hacerlo. Pero el Señor quiere que tengamos esa fe que tuvo Abraham. Y que imitemos a Abraham antes de la ley. Que no sea por obligación, pues prácticamente en términos así bien españoles y salvadoreños, ser cristiano sin que nadie te obligue. Venía a trabajar al Señor, venía a lavar las sillas, venía a hacer todo, ¿verdad? Venía a abrir la iglesia. Mi hermano, ahora a mí me dio gusto que, así se lo digo. Creo que se fue que martes yo dije que había que peinar el monte del resto de aquí. Hoy en la mañana que yo vine para que iba a salir con mi esposa a hacer un mandado, pero mi hermano Raúl ahí chaponando todo esto. Sin que nadie le diga, sin que nadie lo obligue. Ese es actuar ante la presencia del Señor. Usted bien sabe lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No, véngase, hermano. Si mire, a mí veces yo digo al hermano, ¿por qué? Hermanita, ciérrenme la ventana porque mañana. No hay necesidad de decirles. Cada quien tiene que. Ay, me voy a ir porque se abre la ventana. Voy a recoger mi silla.
Solo que me digan, hermano, que no lo recoge, yo no lo voy a recoger. Voy a ir a cerrar la puerta. ¿Cómo hay también? Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira, si yo que soy un hombre lo veo, si Dios, que Dios lo va a ver todo. Y yo le veo las cualidades y también los defectos de los hermanos. Otro hermano que siempre está pendiente de llenar esos barriles es mi hermano Timoteo. Gloria a Dios. Ahí viene. Y no importa, a la hora que sea, ahí viene llenando los barriles. Bendito sea el Señor. Hay que verla, hermano, de venir temprano a la iglesia cuando Él nos va a otorgar. Hay que. Pero yo creo que tenemos la oportunidad y no lo hacemos. Entonces, no hay necesidad de que nos obliguen. Yo le digo, hacer como Abraham, obedecer y hacerlo. Ya sabes lo que tenéis que hacer y yo te voy a bendecir. Bendito sea el Señor. Abraham no padeció nada y fue llamado hasta hoy, después de Jesús, el Padre de la fe. Amén. Démosle un aplauso al Señor que le bendiga. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vengamos en palabra de oración, hermanos. Demos gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra que nos has partido en esta hora, Señor. Nos has venido